al buscar su nombre, al googlearle, digamos, sale en Wikipedia: Mauricio Rodas es un político ecuatoriano, candidato a la presidencia de Ecuador. Adquirió relevancia cuando el presidente Rafael Correa dirigió hacia él duras críticas cuando en julio de 2011 presentó el índice Ethos de la pobreza. ¿Cómo puede ser esa la gran referencia política? Es decir, porque eso es todo lo que hay. Usted surge a partir de Rafael Correa. ¿Esos son todos sus antecedentes políticos? No, en lo absoluto. Primero, yo me he venido preparando tanto en el campo académico como profesional. Yo soy doctor en jurisprudencia, tengo 2 maestrías, una en administración pública y otra en ciencias políticas en el extranjero, gracias a una beca de estudios. Luego, posteriormente, trabajé durante varios años en el extranjero, asesorando a diferentes gobiernos a nivel internacional en el diseño de programas de política pública. Luego regresé al Ecuador y construimos junto a un grupo de jóvenes del movimiento Suma. A pesar de todas las trabas y todos los obstáculos que nos quisieron poner, a pesar de que nos quisieron dejar fuera de la competencia electoral, logramos nuestro registro como movimiento político a nivel nacional y obtuvimos un resultado muy importante en las últimas elecciones presidenciales. Nos han calificado como la gran sorpresa de esas elecciones, porque empezamos de abajo y fuimos creciendo y finalmente logramos superar electoralmente a grandes maquinarias políticas de años en el Ecuador. Obtuvimos un 4º lugar muy cercano del 3º. Hemos podido ya construir estructura del movimiento Suma en las 24 provincias del país. Suma vive, ¿no? Así que ¿no será el gran beneficiario Antonio Ricaurte, que a la larga se asegurará con esto un puesto en el Consejo? En cambio, su alcaldía no está segura. El gran beneficiario va a ser Quito. Por eso lo estamos haciendo. Por construir la unidad, que era un clamor de los quiteños. Este ejercicio de unidad que hemos venido construyendo con Antonio y con diferentes sectores sociales, ciudadanos, gremiales, estudiantiles, es muy importante. Yo creo que representa el inicio de una nueva etapa para la ciudad. Y Juan Carlos Solís de ayer fue, en cambio, el no beneficiado de todo eso, digamos. Él fue un desplante que usted le hizo. Nosotros hemos señalado que siempre estamos dispuestos al diálogo, estamos manteniendo una actitud de apertura para seguir fortaleciendo esta unidad que ya está en marcha, que es una unidad que se consolida día a día con más y más sectores, y en ese sentido nosotros mantenemos total apertura para dialogar con los diferentes sectores, pero por supuesto que sea un diálogo franco, abierto, respetuoso, no un diálogo bajo condicionamientos, bajo imposiciones, porque eso contribuye muy poco a la unidad. Las altas cifras del alcalde, ¿por qué lanzarse? ¿Es solamente una forma de mantener su nombre en la palestra electoral? No, para transformar nuestra ciudad, para impulsar una mejor calidad de vida. Ese es un requerimiento que los quiteños expresamos a gritos todos los días. Yo no sé en qué mediciones está basando el alcalde, pero yo he visto más bien que tiene altos niveles de rechazo. Y uno puede comprobar eso saliendo a la esquina y hablando con cualquier ciudadano. Y lo que ese ciudadano le va a comentar es que está harto del caos vehicular que existe en la ciudad de Quito, de un sistema de transporte público que está colapsado, de la altísima inseguridad y delincuencia que tiene que sufrir día a día. Estos problemas en los últimos años, en lugar de resolverse, se han agravado, producto de una deficiente administración municipal. Por lo tanto, yo que escucho eso todos los días en las calles, me sorprende cómo el alcalde piensa que tiene altos niveles de popularidad cuando evidentemente la realidad refleja lo contrario. Y yo creo que hay grandes opciones de ganar. ¿Y por qué hay grandes opciones de ganar? Justamente frente al descontento actual y la necesidad de impulsar un nuevo rumbo en Quito, pero como le dije, un rumbo que provenga de la unidad, una unidad que contemple la posición ciudadana, que tome en cuenta sus ideas y propuestas, sus demandas. Hoy tenemos una alcaldía que está de espaldas al ciudadano. Eso debe cambiar. Ricaurte habló, cuando ya fue candidato de Vive, de su amistad con el presidente, de su admiración por el presidente, lo que va en línea contraria absoluta de lo que usted hizo en la campaña presidencial. Ahora ambos parecen estar siguiendo la línea de Consejo de Informe Confidencial, que habla de apartar al presidente de la política y centrarse solamente en los asuntos de la ciudad. Pero, ¿cuál es la línea ideológica de esta alianza? Bueno, nosotros, primero, hay que entender que
en la unidad van a haber diferencias, porque si no tendríamos diferencias, formaríamos todos un mismo partido político. Justamente la gracia de la unidad es aglutinar a diferentes sectores que tienen diferencias, pero que también tienen objetivos comunes. En este caso, el objetivo común, lo que nos une, es la necesidad de impulsar una nueva visión en Quito, es la necesidad de impulsar una visión ciudadana para resolver los graves problemas de movilidad, de transporte público, de vialidad, de inseguridad, de contaminación ambiental y tantas otras cosas que requiere Quito. Eso es lo que nos une, una nueva visión de ciudad. Y esta elección va a ser sobre eso, va a ser sobre los problemas de la ciudad, y es justamente por eso que nos estamos uniendo. Y yo quiero destacar el hecho de que frente a las voces que se han despertado, no solamente en Quito, sino también a nivel nacional, en favor de la unidad. ¿Cuánta gente ha hablado en favor de la unidad? Nosotros sí lo estamos haciendo. Nosotros sí estamos dando pasos concretos con miras a esa unidad. Y yo creo que aquello representa un precedente muy importante, no solamente para Quito, sino también para el país. En movilidad tenemos, en primer lugar, un sistema de transporte integrado metropolitano que está colapsado. Se nos ha ofrecido el metro como una gran solución. Nosotros pensamos que es importante continuar el proyecto del metro, lo vamos a hacer, pero también pensamos que es indispensable revisar la viabilidad financiera del proyecto del metro tal como está planteado, porque existen muchas dudas al respecto. Son varios los expertos, por ejemplo, que han señalado que el metro no va a costar los 1.600 millones que dice la alcaldía, sino más de 2.400 millones. Nos preocupa profundamente cuál sería el impacto financiero de eso para la ciudad en el futuro, que los quiteños no quedemos sobreendeudados y tengamos que pagarlo con más y más impuestos. Eso es un poco lo que usted habló en su campaña presidencial sobre el gobierno responsable. ¿Cómo se aplicaría en la ciudad este gobierno responsable? Bueno, que usted dice que no es ni de derecha ni de izquierda. O sea. A ver, el gobierno responsable representa una visión de vanguardia que justamente plantea que lo importante no es que una política sea de izquierda o de derecha, sino que sea responsable. ¿Y qué significa ser responsable? Sí, significa aplicar políticas públicas, acciones de gobierno que cumplan con el mandato de los ciudadanos, sin pensar en los réditos políticos que esas medidas puedan generar. Es decir, un gobierno responsable es lo opuesto a un gobierno populista. En línea con lo que están haciendo los países que más crecen, que más progresan en América Latina, que justamente han logrado superar el debate izquierda-derecha, no en todo, pero sí en aspectos fundamentales. Han logrado llegar a grandes acuerdos a los que les dan continuidad a pesar de los cambios de gobierno. Y esos cambios de gobierno muchas veces también implican cambios de ideologías. Y sin embargo estas políticas de Estado se mantienen. El mundo está creciendo, o sea, es la hora de las ciudades, ¿no es cierto? En el mundo, más que de los países en sí mismos. Pero el Ecuador, a pesar de lo que dicen, se ha hecho nuevamente un país recentralizado. O sea, ¿cómo combinar estas nuevas propuestas? Tenemos que adecuarnos al marco constitucional que existe, esas son las reglas del juego. Y creemos que dentro de ese marco se puede hacer mucho. Creemos que el municipio tiene competencias que puede desarrollar de manera importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, creo que dentro del margen de acción, creemos además que con el presupuesto que se le asigna al municipio de Quito, se puede hacer muchísimo más de lo que se está haciendo ahora, si se lo sabe administrar correctamente. Por ejemplo, hablemos de eficiencia. En el municipio de Quito, de cada $100, 26 van a gasto corriente. Existen otros municipios en el Ecuador como Guayaquil que gasta apenas 15. Eso quiere decir que todavía hay un enorme margen de eficiencia que se puede lograr. Hablábamos del grave problema de inseguridad. ¿Sabe cuánto se destina a seguridad en el presupuesto del municipio de Quito? Menos del 5%. ¿Sabe cuánto se destina a comunicación? Léase, mucha de ella propaganda, el 1%, que es lo mismo que se destina para inclusión social y para desarrollo económico. No tenemos claras las prioridades, evidentemente. Inaugura un parque bicentenario que no es parque. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Hay cero planificación.